Pero él dijo, miren, yo me voy a casar y ninguno de ustedes está invitado. Pues pensaba tal vez que alguno de nosotros iba a interceder o iba a estar en desacuerdo. A él las injusticias le daban muy duro. Papi cayó preso por 9 días y supuestamente había una orden para liquidar, que era un fraude al fraude. Como que siempre tuvo una parte de irse por los débiles, por la gente, porque él era uno de ellos. ¿Es verdad que Corporán murió pobre? Es posible que en cuenta de banco no tuviese fondos, pero él sí tenía una fortuna acumulada en propiedades. O sea, que dejó una herencia, que ustedes se dividieron. No dejó herencia porque nosotros... Ustedes cuando Corporán muere no quedan con nada de la fortuna. Esto tal vez es una primicia que mucha gente no lo sabe. Es algo delicado lo que voy a decir. Bienvenidos al especial y estoy feliz de aperturar esta nueva serie con uno de mis personajes favoritos, una persona extraordinaria que tuve el placer de tratarlo y que me dio oportunidades y me dio mucho apoyo. Siempre tenía una frase o varias frases. Me refiero a Rafael Corporán de los Santos, una de ellas era Corporán sigue. Aquí queremos llamar esta serie Corporán siempre. Y para empezar y compartir y revivir esos momentos, está aquí uno de sus hijos, Rafael Corporán, hijo. Gracias por estar aquí, Corporancito. Muchas gracias, Colombia, muchas gracias. Muy orgulloso de estar aquí en tu plataforma. Y realmente yo que he tenido la oportunidad de verte crecer, lo orgulloso que me siento de compartir contigo en esta etapa de tu crecimiento y vida. Y creo que enorgulleces a todos los dominicanos con lo que haces cada día con tu trabajo. Bueno, muchas gracias, señores. Corporancito es uno de mis primeros amigos en los medios. Estando yo empezando con los dueños del circo, nos invitaba y nos hacía un banquete. Las primeras mieles de la fama la probé yo con Corporancito, porque nos hacían ustedes, tú y Cintia, de verdad, un abrazo para ella, donde quiera que esté, y para los muchachos, Enrique, Ali, David. Son momentos muy... Yo ni sé cómo nos hicimos amigos, Corporancito. ¿Cómo fue? No sé, pero fue muy buena esa amistad, muy chula, y se hizo mucha intimidad en ese momento. Sí. Y siempre manifestándote tu admiración por tu belleza, pero también la forma de cómo tú hablabas en los medios, que siempre te caracterizaste. Y tú, así como Radio Popular decía papi, que nació sabiendo y vendiendo, también Colombia Alcántara. Bueno, señores, para hablar de Corporán, de su legado, Radio Popular, entre tantas cosas, Sábado de Corporán, las corporet, las figuras que surgieron, pero este hombre que nació de las entrañas del pueblo, que fue alcalde, que fue tantas cosas, pero sin duda pienso que como lo recordamos todo es por su papel como Corporán, el dueño de los sábados. Tú, no sé si fuiste el primer Corporán que comió compota, porque Corporán nos contó que pasó mucha lucha, hijo de una lavandera. ¿Qué recuerdas de tu padre tú siendo niño? Bueno, esa era una frase que él me ponía, él me puso. Y él me presentaba con sus amigos. Ese corporancito, el primer corporán que comió compota. Esa frase se alude a que en los tiempos de él, la familia nunca pudo comprar compota para los que iban naciendo dentro de la familia. Pero ya cuando yo nací, ya él estaba escalando a nivel de economía. Ya tú estabas en la papa, como dices. Él pudo ir a la farmacia y decir, dame 2 compotas para mi hijo. Qué bien. Que antes no podía. Entonces, ¿qué tú recuerdas de Corporán como padre y figura? ¿Y cuándo te diste cuenta que tu papá era una figura? Bueno, o sea, como niño tú nunca sabes que tu papá es una figura así. Yo sí sé que tenía muchísimos tíos, porque todo el mundo era hermano de mi papá. Entonces había, por ejemplo, Francis Santana, Johnny Ventura, Joseito Mateo, pero es decir, una serie de gente del ambiente. Y en ese ambiente también estaban, por ejemplo, de parte de mi madre, los publicistas como ¿cómo se llama? No Coquín, sino Milton Peláez, que era mucho. Entonces ellos siempre habían una... Pero habían empresarios también, porque el dueño del Banco Popular, don Alejandro Grullón, era como hermano de Corporán. Sí, sin embargo, en los tiempos que yo era pequeño, estamos hablando de antes del 70, 75, eran otros los empresarios y papi fue siempre muy activo. Yo lo recuerdo siempre, como te digo, que
tenía muchos tíos, iba a muchos restaurantes siempre con él. Recuerdo que los domingos él tenía una actividad en la concha acústica del Hotel Jaragua. Y entonces me pasaba a buscar los domingos en la tarde y me llevaba ya con eso, creo que la Santa Cecilia cantando y todo ese tipo de cosas. Yo, hasta que descubrí que mi papá era Famoso. era famoso. Y tú eres hijo corporativo. Entonces se mantenía por ahí creciendo la... Además que te llama igual que él. Sí, él me llamó Rafael Corporancito, Rafael Corporán. Ha sido para mí sorprendente, porque incluso fuera del país, Colombia, en ocasiones yo tuve una cita con inmigración en el estado de Texas. Y cuando terminó mi entrevista con ese cónsul, que era en inglés, él detuvo la grabación y me empezó a hablar en español. Me dijo, pero Corporán, como el programa de televisión, sí, ese era mi papá. Yo lo veía, el tipo era un boricua, pero yo lo veía. Porque además se veía en toda la cadena sur. Sí. O sea, antes que YouTube, señores, nos llevara por todas partes del mundo, como usted que me está viendo en Colombia, en Ecuador, Inglaterra, Venezuela, Corporán se veía en muchas partes del mundo, pero en toda Latinoamérica. Sí, tú sabes que... O sea, que tú eras hijo de un famoso a nivel mundial. Sí. ¿No te afectó eso, Corporancito, de que no sé, los hijos de papi y mami criados, malcriados, la fama, ¿cómo te influyó? Que realmente no me ha afectado, pero sí me ha corregido, porque realmente uno está expuesto. Y aunque yo no he sido una persona pública como lo fue mi padre, en el sentido público como él era, sí su trascendencia me hacía a mí tener que tener cierto... Porque brillaba de una vez, no, que el hijo corporal pasó por aquí, un desastre. Pero además te llama igualito que él. Sí, El Rafito también se llama así. Rafito, o sea, ¿cuántos Rafael Corporán hay en la familia? Somos 3, sin contar los hijos míos. Que también le pusiste Rafael Corporán. Que son 2, Rafael Miguel y Rafael Andrés. Y entonces tú eres Rafael ¿qué? Rafael Augusto. Y es Rafael Augusto y Rafito. Es Rafael Corporán Caimares. Ya ustedes saben. Entonces tenemos a Corporancito y a Rafito. Y a Rafael Alejandro, que es puertorriqueño de nacimiento, pero es hijo de Marisol y mi padre. Y el de Grisel es Ángel Corporán, Ángel Luis. Ahí se quitaron los Rafael. Sí, creo que hicieron un buen negocio de que vamos a llamarle diferente. Bueno, vamos a hablar contigo que tú eres el primogénito, ¿verdad? Sí. Tuviste el chance quizás en tu memoria de aquilatar muchas cosas desde adentro como testigo de excepción. Hay muchas frases que se hicieron famosas de Corporán, así inicié yo el programa, como Corporán sigue, que era una forma de ir a pausa. ¿Qué otras, cómo se construyeron esas frases y que tú puedas recordar, se le ocurrían a él, era espontáneo? Sí, vamos a ir un poquito atrás. Tú sabes que papi nace y hace ese locutor, pero donde realmente él tomó vivencia fue con la guaguita anunciadora. Entonces, él, para tú poder tener éxito como una guaguita anunciadora, él iba donde los anunciantes, si era un salón, si era una tienda, y le proponía las frases que ya tenían ciertos resultados. Por eso, por ejemplo, el primer negocio de mi padre fue Impresora Corporán. En los años 60, 70, una alianza que hizo con Tito Campuzano, Johnny Ventura, y fundaron Impresora Corporán. Cuando él fundó Impresora Corporán, yo siempre notaba que siempre había algo de papi. Usted llamando y Corporán llegando. Pero también cuando... O sea, que antes de Apolo Taxi ya Corporán tenía esa frase. Usted llamando y Corporán llegando. Ah, para que vean, porque yo creía que era usted llamando y Apolo Taxi llegando. Antes, no, allá para el 60, estaba Corporán. Exacto. Entonces, pero creo que esa parte de ponerle el apellido a las cosas, de ponerle las frases, viene de ahí, porque, por ejemplo, en todos los programas, papi fue, y la mayor etapa que yo admiro de mi padre fue la parte o su conversión de locutor a empresario de la radio. Entonces vamos a quedar un chin en el locutor. Quiere decir que todas esas frases que fue, bueno, ahorita vamos a entrar en las frases, no, tengo mucho alguna mentira y alguna verdad, es que como él era locutor de una guaguita anunciadora, parte de lo que él le vendía como servicio a los negocios era una frase que pegue. Una publicidad que se quedara. Y así mismo eso lo caracterizó a él con lo que fue el primer programa que él tenía, ya fijo, como que era Gozando con Producciones Corporán.
Entonces ahí él tenía siempre una media hora con los tigres, media hora con la doméstica, media hora con los militares. Eso era en radio. En radio. Antes de Sábado de Corporán. Estamos hablando de los 70. Que ese programa era un toque de queda de 8 de la mañana a 8 de la noche. ¿Cómo? ¿El día entero? Los domingos, sí. Donde él tenía, por ejemplo, varias guaguitas anunciadoras, no anunciadoras, sino varias guaguas que se llenaban en la mañana con canastas. Y como no había radio ni teléfono en esos tiempos, esas guaguitas salían a diferentes sectores. Cuando una persona estaba oyendo el programa, se detenía y le daba una canasta. Si se comunicaban por teléfono con el programa, él decía la dirección y a dónde tenía que ir. Y entonces había un personaje o sea, canasta él la daba, sí. Claro, siempre tuvo su plan social. Papi fue una persona que siempre estuvo muy cercano con el pueblo. De ahí nace alguien que fue Dominguín y el helicóptero de Dominguín. Papi se inventó que tenía un helicóptero en los barrios. Decía, Dominguín, ahora va el helicóptero. Y sonaba en la radio. Ahora va la unidad móvil. Dominguín, vaya en su helicóptero. ¡Qué creativo! Sí. Y de que aterrizaba ahí, le daba la canasta. Y sí, y la gente entonces sacaba, los domingos tenía que sacar la bocina. Porque si pasaba la guagua y no oían el programa, no te daban la canasta. Yo pienso que eso fue uno de los hechos que hicieron cultura de oír música alta en la calle a nosotros los dominicanos. ¿Tú te imaginas? Entonces ahora, miren, ahora la gente de las redes, por ejemplo, lo que riflan un PlayStation, un celular, no sé qué, dice, tiene que taguear esta cuenta, mándesela a sus amigos y si tal cosa, entonces le mando el regalo. O sea, Corporán en ese tiempo se inventó una forma que hoy la gente de las redes creen que están descubriendo América. Sí, o sea, había que estar oyendo el radio, esa era la manera de mandar un hashtag antes. Sí. Así mismo era. Entonces le llegaba su canasta, qué bien. Aparte de que tenía muchos concursos, que él soltaba una gallina en ese tiempo creo que era con 100 pesos, en los 70, que eso era mucho dinero, amarraba una pata. Entonces, ¿y la soltaba en un barrio? La soltaba en un parque, en un sitio, entonces veía a la gente revisando toda la gallina, a ver si estaban premiadas. Wow. Y entonces te decía de lo de la creatividad, que por ejemplo, cuando él sale con Radio Popular, a Radio Popular le puso La Novia del Pueblo, que nació sabiendo y vendiendo. ¿Cómo Corporán se convierte de locutor en dueño de una emisora de radio? Bueno, eso es un hecho que en esos momentos era bien difícil, y más que tú sabes que ser radiodifusor es una clase. Y en ese momento, papi, por ejemplo, uno de los primeros programas exitosos que tuvo papi, era Nosotros en su Hogar, junto con Tito Campuzano, en radio comercial, que salía de 4 a 5 de la tarde todos los días, de lunes a viernes. Él tuvo inconveniente con Brea Peña, pero uno de los inconvenientes que más tuvo fue que la emisora, ese programa facturaba más que los 30 días de la emisora al mes. Es decir, papi era... Porque era un vendedor. Una frase que no se me olvida de él es que él era un vendedor. O sea, cuando el Corporán se paraba con un micrófono, hay gente que son artistas, comunicadores, que no entienden que lo que hay que vender en un medio, sí. Y él era un vendedor. No, y a veces, yo por ejemplo en ese sentido, yo iba en el carro con él manejando, lo manejaba, y él iba siempre en una conversación produciendo un anuncio. Habían anuncios, yo recuerdo uno que me encantaba que decía, el que duerme en el piso no se levanta, lo que hace es que se para. Y duerma mejor, duerma en un colchón Rex. Es decir, él creaba sus sí. menciones. No era que una publicitaria se la mandaba. No. Acuérdate que primero no tenían presupuesto y todo era directo. Tú tenías que tener a Sevenop, tenías que tener a Café Santo Domingo, eso era directo que había que hacerlo. Aparte de que él tenía también él tenía una muy buena relación con Ramoncito Díaz, con Berges Peña, que eran los publicistas del momento, con mucho sabor a pueblo. Señores, quizás no le hemos dado los créditos como creativo a Corporán, que Corporán siempre, esta serie, sirva para eso. ¿Cómo él adquiere una emisora? Ok, en los procesos Él se hace muy amigo de un señor que es Carlos Pérez Ricard. Vía Peña Gómez y sus relaciones políticas y una serie de cosas. Papi, siendo un empresario o un locutor ya famoso con su programa, hace un negocio con Carlos Pérez Ricard. Carlos Pérez Ricard
que no le interesaba la radio, pero él se anunciaba desde siempre con papi los domingos. Creo que era de los dueños de Avena Quaker y tenía una serie de productos que se importaban en ese tiempo. Él le da a papi, le dice, yo voy a poner el 50% y tú me vas a pagar el 50%. Vamos a hacer 100 y 100, 50 y 50. Cuando papi cumple con él, le da, papi, hacen el negocio, compra Radio Popular. Ese momento era H&G. Papi, cuando le fue a pagar la parte de él, del 50% que habían quedado en establecerla, él le dijo, Corporán, no me dé el 50% y el 50% es tuyo. Por el servicio social que hacía papi en muchísimas cosas. Después hay varias otras cosas y otras noticias que yo estoy escribiendo un librito con algunas intimidades e interioridades. Entonces, así él tiene una emisora. Así él tiene una emisora. Y él le pone Radio Popular. Sí. Es un nombre de Corporán. Sí, Radio Popular, la novia Radio del pueblo. Popular. ¿Tú te acuerdas? La novia del pueblo. Y popular como era él. Qué buen nombre. Sí, y la que nació sabiendo y vendiendo. Entonces, ¿qué pasa después de Corporán, esa figura de la radio? Había una ambulancia también. Una Cuéntame de las cosas, mira, cuando yo recuerdo que eso era muy grande, papi mandaba camiones de agua a los barrios en el programa. Imagínate lo que era aquí en la capital, que no había agua en los sitios. No, pero que me imaginé, no, así mismo que estamos. Entonces, era hay algo, sitios, repórtenme los comentarios de los sitios que no hay agua ahora mismo, la gente que me está mirando. Entonces, imagínate lo que era tú tener eso en un barrio, un camión de agua, eso era algo increíble. Pero también él hacía sus operativos médicos. Pero yo te voy a preguntar una cosa, Corporancito. Corporán sabía que iba a ser político, se le pegó la alcaldía porque él tenía esa condición social de ayudar. ¿Por qué? Porque no vemos eso naturalmente en un locutor o en una figura. Mira, sucede que será muy político todo eso. Mira, papi vino de la pobreza y del barrio. Y donde él siempre mencionaba que como él se crió, era un ambiente mutualista. Mutualista porque, por ejemplo, mi abuela a veces no podía poner la carne, pero entonces le tocaba cocinar el arroz. Otro vecino hacía la carne, otro hacía las habichuelas. Entonces, en el sector se apoyaban de esa forma. Papi creo que aprendió mucho a vivir de esa forma y ve que todo era parte de un engranaje. Él, ¿qué te digo? Cuando él vio varias escenas que fue por la que mi abuela era trabajadora doméstica, y él dice que con 11, 12 años, él tiró la batea y empezó a trabajar para que mi abuela no tuviera que seguir pasando trabajo y planchándole a guardias y haciendo una serie de cosas que la minimizaban como mujer en esos tiempos. Él logró también, de esa forma, pagar los estudios de sus 3 hermanos que fueron profesionales. El único que no fue profesional fue él. Pero aparte de eso, él tuvo como un gran sentimiento con el barrio. Por ejemplo, hay una historia que me hacía Johnny Ventura, que es del Club de los Monos. El Club de los Monos, supuestamente, era un club benéfico que quería competir con el Club de Leones. Donde estaban los blanquitos, donde estaba la gente. Entonces, el verso del Club de Leones era el Club de los Monos. ¿Compuesto por cuáles monos? Digo, ¿por cuáles personas? Rafael Corporán de los Santos, Johnny Ventura, Rafi Cruz, eran jocosos. Pemberton, yo creo que hasta Fausto Rey, estaban todos los que tenían, Joséito Mateo, todos los que tenían ese tipo de piel iban para el Club de los Monos. ¿Y qué lograron con el Club de los Monos? Bueno, dice Johnny Ventura que después de la tercera reunión, eso era una fiesta. Ahí lo que estaban era gozando. Los monos lo que hacen es que gozan, los leones que se ponen atrás. Sí, pero decía Johnny, el proyecto empezó bien, pero cada vez que se reunían toda esa gente, eso era una... ¿Cómo surge Sábado de Corporán? Y si tú escuchaste alguna vez que fue un plan como cuando tú sabes que tú vas a dar un palo, o si eso se fue conformando y luego se convirtió en algo icónico. Bueno, creo que este dato nunca lo va a saber mucha gente. Pero sucedieron 2 cosas. Papi acababa de participar en
en la campaña de 1986 y había comprado unos equipos ¿Pero cómo que él participó? participó como alcalde. Ah, él aspiró como alcalde. Él estuvo en el año 82. Tú me hiciste una pregunta también si él sentía que él estaba predestinado a ser político. Él creo que nunca lo aspiró, pero realmente él se convirtió en una popularidad. Y era una presión. Mira, él en el 82, él llenó la única plaza que llenaba Peña Gómez, que era la 17. Papi en el 82 la llenó como candidato a síndico. Y él, si no es porque Peña Gómez, por un problema que hubo en el PRD, se lanza como síndico, papi hubiera sido el alcalde. Y yo te voy a decir una cosa, eso es por el reformista. No, él fue por un partido independiente y sacó 2 regidores y un diputado. El partido Acción Constitucional. ¿Cómo? Corporán, el síndico de todos. Se llamaba la campaña del 82, que la hizo Ramoncito Díaz. Ahí es que tú recuerdas que hay un anuncio que sale, había una vez un niño que caminaba y caminaba. Esa campaña salió en ese momento. ¿Qué sucede? Eso fue en el 82. El 82. O sea, por un partido independiente casi gana. A ese nivel de popularidad estaba Corporán. Pero yo estaba Sábado de Corporán. No, ahí tú tienes la foto. Eso ¿Y era de qué Radio año es Popular. Sábado de Mira, Corporán? yo pensaba que papi, estamos hablando del 82, ¿verdad? Sí. El nivel de popularidad que tenía mi padre era increíble. Por ejemplo, yo veía a veces que se quemaba una casa en Montecristi. Y esa semana tuve una familia durmiendo afuera, que quería hablar con Corporán para que... ¿Y qué le pasa que están haciendo? No, están esperando a Corporán. ¿Por qué? Para que le diera el sí, que le ayudara con esto, que le ayudara. Antes de ir al palacio, esa gente iba donde Corporán de los Santos. En los 70 y 80, sin él tener el programa. ¿Pero de en radio. qué año fue que empezó Sábado de Corporán? En el 88. ¿Qué? Él participó en el año 86 como candidato a síndico. Pues yo juraba que eso era más viejo, Sábado de Corporán. No. Del 88, casi los 90. Pues déjame explicarte. Tú sabes que él y Jacinto Peinado iban en una misma boleta contra Fello y Acela Jorge. En el 86 entonces gana Balaguer, y para que haya una negociación, se hizo una negociación, ya que la Junta del Distrito había declarado 2 veces ganador a Jacinto Peinado y a Corporán de los Santos, ya que el acuerdo que ellos tenían no estaba en la capital. Entonces, le quitan a Cela de la boleta, dejan a Jacinto, quitan a Papi y le dejan a Fello la candidatura de síndico. Y en ese 86, que ganó el Partido Reformista en la capital, es que él no ejerce como síndico. Pero o sea que ya habían 2 intentos que estaba casi. Y ganó. ¿Cómo se relaciona con Balaguer y cómo él entra al Partido Reformista? Balaguer lo busca. Claro, estaba acabando. Balaguer ya había perdido 78, había perdido 82 en 2 elecciones conjuntas. Y Papi, déjame decirte que no sale en buenos términos en el 78 por sus vínculos con Peña Gómez y con el PRD. Pero en el 82, la gente del PRD fueron un poquito persecutorias contra Papi, le cerraron la emisora en varias ocasiones. El PRD siendo PRD. Exactamente. Lo tenía en una lista negra. Papi, que la emisora se convirtió en un pulmón de democracia, ya estaba siendo vapuleado. Y Papi entonces, como Balaguer lo aprovecha y lo llama a que sea su candidato a síndico. Entonces él hace lo que se llama la gran llegada al Partido Reformista. Balaguer lo recibió con más de 100 y pico de mil gente. En una caravana que yo no me explico por qué había palo encebado. Había de todo, la cosa de Papi. ¿Y esa caravana salió de dónde hacia dónde? No me acuerdo de dónde salió, pero llegaron hasta el Partido Reformista. Entonces, señores, antes de Corporán dar la cara en televisión, en radio, en un partido independiente, saca 2 regidores y un diputado. Anoten ese dato. Sí. Así de popular era Radio Popular y Corporán. Sí, así era. Bueno, llega la hora de Sábado de Corporán. Es la pregunta que te he hecho, cómo porque la gente y mi generación, y quizá una generación un poco más joven que yo,
se acuerda de Sábado de Corporán Ok. y no recordaban o no manejaban la historia del locutor, del de la imprenta y de alguien que venía haciendo pininos en la política antes de que fuera alcalde? Pues te decía, como él perdió en el 86, él había querido unos equipos de prensa, cámara, edición y una serie de cosas. Y creo que eso como que el equipo, ustedes que papi era una agente de prensa con periodistas y todo, y ya tenía un formato de producción de televisión prácticamente. A él le encantaba eso. Entonces, en un momento determinado, eh, él piensa y dice, yo quiero hacer televisión lo que estoy haciendo en la radio. Se junta con varias personas que inmediatamente le dicen, no, corporal, pero ¿cómo tú te vas a meter en televisión? Eso no es para ti, eso no es para negrito, eso no es para esto, corporal, qué sé yo qué. ¿Cómo tú vas a competir? Mira, aquí eso es para gente como Freddy. Entonces, ¿Hubo él dice, rivalidad entre él y Freddy? no hubo, al contrario, siempre hubo mucho respeto. Y tal vez la rivalidad que pudo haber existido siempre era la de sus celos profesionales. Pero nunca nada. No lo comparaban como Freddy Corporán, como no No, había porque eso. en el fondo eran muy, papi, tenían cariño, pero tenían también su forma, ¿te entiendes? Y tenían público diferente. Claro, claro. Tal vez un mismo público de una masa que necesitaba expectativa, esperanza y cercanía. Ellos lo proveían eso en la televisión. Y eh, para ya terminarte el tema de Sábado Corporal, papi, con toda una producción, porque es que el programa de la radio de él era divertido y era muy auténtico. Papi siempre improvisaba. La cosa es que en Sábado de Corporal y en el programa de radio se hacía un libreto. Pero nunca el libreto, la gente pasaba el libreto entero. Mire, enfoca aquí, de que este era el libreto, entonces lo tiraban para arriba, ¡fua! Sí. Y en la hoja que cayera ahí iban. Pero si Corporán quería la guinea, había que desmontar la orquesta, era la guinea. O si pasó algo con el público, o si pasó algo, ahí mismo cambiaba todo. Yo quisiera que los productores míos breguen con Corporán, a ver si se van a quejar. Saludos para Melvin. No era. Y salía bien. Y era un Mira, éxito. A mí me daba pena porque en esos tiempos, tú sabes que el programa estaba tan pegado que todas las orquestas querían participar. Había orquestas que iban a las 3 de la tarde y no salían. Orquestas que iban a las 10 de la mañana y no salían, que mira, no dio el tiempo. ¿Y cuánto nos queda del programa? 3 horas. Estamos atrasados. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, Venga el sábado. Señor, el que está bueno no forza. eso era, y con una logística increíble, que tú no te imaginas todo lo que era vestuario, comida. Pero yo le pregunto una cosa, Corporancito. De las 8 de la mañana, ¿cómo fue que Corporán cogió el sábado de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche? Ya él lo tenía los domingos. Ya lo tenía los domingos en radio. Él estaba habituado. Simplemente cambió para el sábado y para la televisión. Y llevó todas sus cosas, todo lo que tenían, los concursos, y las ideas geniales que él producía en su programa de radio, los llevó a la televisión. Ya ahora con una asesoría increíble, por ejemplo, Jean Luis Jorge, que fue uno de los primeros productores que le dio la parte estética, Ángel Puello, que fue también un tremendo, hizo una química con papi increíble, como poca gente, y trabajador incansable también. Había mucha personalidad. Chiqui Haddad estaba ahí en la parte de coreografía. Tenía lo mejor de lo mejor. En ese tiempo, Wow. Imagínate. Y Jean Luis acaba de llegar de París, me parece, en ese tiempo. Entonces, Corporancito, con cámaras y equipo de edición, ¿cómo consigue pasa eso, color visión, verdad? Ahí es que empieza. Sí, pasa eso. Entonces papi hace su propuesta. Y cuando sale Sábado de Corporán, que sale solamente por 4 horas, salió con la cuña más cara de la televisión de ese momento. Si no me acuerdo, era casi 7,000 pesos una cuña de 30 segundos. En el año 88. Todavía hay programas que no consiguen 7,000 pesos. Y eso era una locura. Y la gente, qué sé yo qué. Y después, cuando fue tan grandioso que hubo que. Le fueron pegando horas y pegando horas. No, imagínate, nada más con los comerciales. Acuérdate que papi tuvo que hacer era el Suma y Gana. El Suma y Gana era porque la gente, los bloques de comercial eran tan largos que la gente
hacía lo que se llama zapping, que se iba a ver otro canal. Entonces, no, pero la gente no va a ver mi programa. Entonces hicieron unos numeritos, papi me mencionaba después que pasaba los breaks. Ahora dime, ¿cuál comercial es el 28? ¿Cuál comercial fue el 17? Para forzar a la gente a ver los comerciales. Y le daba premio por haber visto los comerciales. Claro. Era un genio. Y la gente tenía que cantar los comerciales también. ¿Quién va a lavar? Bueno, hablemos de esa frase hablando de comerciales. Los jugos que dan galletas, tan, los helados que explotan, bon. Hay cosas de esas que él nunca la dijo. ¿Qué pasó con las frases icónicas de Corporán? Por ejemplo, lo del spray. Es verdad que él nunca dijo eso. El único refresco que sabe es Seven-Up, pero no es Seven-Up. Jamás. Te lo puedo explicar por dos formas. ¿Qué verdad y qué era mentira? Y yo no me acuerdo de otras. Jorge, ¿qué otra frase famosa, aparte del tan, del bon? La salchicha que dan risa era. Que se ríen sola. La salchicha que se ríen sola. El hombre de la frase de Radio Popular, de la guaguita anunciadora, sí, llega a televisión y llega con sus frases. Exacto. ¿Cuál es el único helado que explota? Bon. El único el único jugo que los carros llaman cuando chocan. Tan. Yo inventé una serie de cosas, pero el morbo del pueblo se fue multiplicando. Por ejemplo, yo conozco una historia famosa de una marca de gaseosa. No, porque en esa línea, ya todo lo que se inventó el pueblo se le achicaba a Corporán. Porque yo fui el ideólogo de ese nuevo sistema de cosas extravagantes que tú la podías decir sanamente como un comunicador. Porque yo no lo decía como que eran cosas raras. ¿Usted llegó a decir lo de spray realmente? No, lo de spray no, porque yo tuve toda mi vida, lo que yo he anunciado es precisamente la competencia de spray. Soy muy amigo de los Arbelos, tanto don Manolo como Manolito, que es su hijo, y yo siempre anuncié Seven-Up. Entonces eso fue un invento de la gente. Sí, eso fue un invento, porque yo nunca en mi vida he dicho spray, nunca. Él, realmente, papi, como te digo, siempre fue muy creativo con eso, porque eso era parte de la campaña. Todas las cosas siempre se recordaban a algo. Por ejemplo, lo de ¿quién va a lavar? Odayu es una especie de frase también de Otto Chiva, lo mejor, ¿te entiendes? Que era de Isaac Lee, pero la frase de ¿quién va a lavar? Odayu. Hasta el punto que el Pachá, después que le dio una lavadora de otra marca a una mujer, ustedes han visto ese meme por ahí, y le da Discovery Home, sí. Discovery Home. El Pachá le da Discovery Home por 1 minuto, por 2 minutos ahí, le dice a la mujer, ¿y quién va a lavar? La mejor lavadora, dice ella, Dayu. O sea, le metió Corporán Dayu a uno en los tuétanos. Que penetró, es decir, penetró. Entonces esa parte está todavía hasta el sol de hoy, que yo nunca he visto una Dayu. Cuando hay cualquier oficio que hay que hacer, ¿quién va a hacer tal cosa? Yo digo, Dayu. Mira, pero tú sabes que ¿quién va a fregar? Dayu. ¿Y quién va a hacer tal cosa? Dayu. Y la bendita, que era la nevera. La bendita. Tú sabes la bendita que papi repartió. Porque eso no era que era regalado, sino eso era, me acuerdo que se hacían comerciales. Y papi entonces daba la nevera como parte de su publicidad. Tú sabes que hay un video chulísimo, ojalá que lo podamos buscar en producción, de una señora que él recibe, una familia que tiene una muchachita cargada. ¿Tú lo has visto en las redes? Sí. Y usted no tiene tal cosa, y tampoco tiene lo otro, y tampoco tiene el pasaje, y también le da como un dinero. Sí, o sea, tú te topabas con Corporán y te resolvía la vida de verdad. Pero no solamente en la cámara. No solamente en cámara. Si él se enteraba que tú tenías un problema, ahí estaba Corporán sin que nadie más lo supiera. Muchas veces yo mismo, ahí tengo historias que conozco porque la gente me la ha dicho ahora. De que pasó tal cosa, me llevó una nevera y cuando vi en la nevera, había tanto adentro. Wow. Y se parecía mucho a Peña Gómez en eso. Vamos a hacer un paréntesis, que tú me dijiste como que el PRD como que medio no terminó bien. La relación de él y Peña Gómez fue su inspiración política. ¿Qué relación tenían ellos dos? Era su amigo. Ellos siempre tenían una relación de compartir y déjame decirte, creo que yo como parte de la intimidad de mi padre vi y conocí muchas intimidades de mucha gente. De gente que se trataba, en la casa de papi se trataba alta política y altas cosas nacionales, porque él como dueño de comunicación pero también tenía como, papi yo pienso que fue una de las gente que más conoció al dominicano. Es decir, su intimidad de lo que él tenía en el corazón, su sentido de justicia y lo que él hacía. A mí siempre me ponía a veces hasta sensible y a llorar con cosas que yo veía que él hacía en la calle de desapego.
Pero eso era muy de él, ¿o tú crees que se le pegó de Peña Gómez? Porque yo conozco mucha historia así de Peña Gómez, que hasta se quitó los zapatos un día y se fue descalzo para hacerle a una gente. No, pero papi también lo hacía así, increíblemente. Mira, en ese sentido, yo pienso, como te dije ahorita, que papi tenía el pueblo dentro de él. Y había a él las injusticias le daba muy duro. Por eso siempre él, como que siempre tuvo una parte de irse por los débiles, por la gente, porque él era uno de ellos. Ok, entonces, ¿cómo terminaron él y Peña Gómez para cerrar No, este paréntesis? siempre. O sea, Siempre. aunque él se peleó con el PRD, con Sí, Peña no. no, incluso en el 79, en el 78, hay un escrito que yo hice, un artículo que se llama El Antifraude, del 1978, que era un fraude al fraude, donde papi cayó preso por 9 días y supuestamente había una orden para liquidarlo. ¿Por qué razón? Eso fue por algo que sucedió con Impresora Corporal. Impresora Corporal estaba, esto tal vez es una primicia que mucha gente no lo sabe, es algo delicado lo que voy a decir. Impresora Corporal hacía las boletas del Partido Revolucionario Dominicano que la Junta se le asignó. Eran las más baratas, pero era el papel de la Junta. Tú sabes que hay boletas que se dañan y boletas que dejan, que no se usa del papel. Pues Carlos Pérez Ricard, que era amigo de mi padre, le pidió que le cediera los rechazos de papel y de boletas que no se iban a usar en las elecciones. Aquí se hicieron boletas no oficiales de la Junta, pero se les repartieron a la gente del PRD. ¿Qué pasaba? Cuando esas personas iban a votar y salían de votar, afuera había gente comprando el voto blanco. Eran muchas boletas que te daban. Entonces, la gente que salía del sitio vendía el voto blanco, le daban su dinero, lo tiraban ahí. Cuando venían los supervisores o la gente de la banda, lo que fuera, a revisar la mesa, veían, no, aquí tenemos todos los votos blancos. Ah, esa mesa llévala, no deje de llevarla. Esa mesa tiene que llegar a la Junta porque en esa ganamos. Acuérdate que ¿A dónde estaban los votos blancos? donde estaban los votos blancos que supuestamente estaban En blanco. afuera, Ajá. porque ya se supone que todos los que estaban adentro eran los rojos. Ujú. No sé si tú entiendes Pero blanco es por el PRD. Sí. No que votaban en blanco, para aclarar. No, que la boleta del voto blanco se la dieron del PRD. La dieron a los PRDistas. Y ellos, cuando afuera había la presión de compra de voto, le daban ellos pagaban por el voto blanco. Por el voto del PRD. Del blanco, sí, pero ese voto era un voto que era dañado, esa boleta que se le entregaba. Ya. No era la boleta de la urna. Ya. Entonces, esa cantidad que se distribuyó garantizó que... Era un señuelo. No, eso. era el antifraude. Sí. El fraude que había siempre, cuando una urna no llegaba, las urnas se contaban en la Junta. Es decir, las boletas se contaban en la Junta y todo eso. Si tú estás viendo que esa urna que está ahí, todos los votos blancos que te dieron para votar ahí, están aquí afuera, porque yo los compré todos, tú piensas que esa urna está llena de votos rojos. Ya. Entonces, ¿qué hacían? No le hacían un lío a la urna, no se la llevaban, no la quemaban, y la aseguraban que llegara a la Junta. Y así se garantizó en el 78 que perdiera Balaguer. Sí. Ese dato que puede ser que genere algunas cuantas cosas a nivel de historia, es una realidad. Papi estuvo preso por eso. Y duró 9 días en solitaria y con instrucciones creo que ya de despedirlo del mundo con buenas acciones o con o con un buen operativo. Y gracias a Peña Gómez y a Neyni Barcejas, que intervinieron porque pudieron garantizar la vida de mi padre en el año 1978. Entonces,
no se vio como una traición de que después Corporán aparezca en la boleta reformista. Me lo responde ahorita porque estamos en Sábado de Corporán. Porque él fue alcalde después de Sábado de Corporán o antes. Él participó 2 veces antes de Sábado de Corporán. Pero ya alcalde fue en Sábado de Corporán. Alcalde, fue ya en el 88, fue en el 90, cuando por tercera vez él se lanza a la sindicatura y en esta vez no hay negocio y él gana o le entregan la sindicatura. Estamos en Corporán, que empezó con 4 horas y los anuncios eran 7,000 pesos. ¿Dijo o no lo de Spray? Aclárame eso. Mira, sucedió que papi, algo que yo me encontraba extraño, era que papi no tenía gente que lo invitara. Invitaban a Freddy, invitaban a Balaguer, y todos los famosos tenían como alguien que lo invitara, pero parece que la caracterización de papi era difícil. ¿Entiendes? Esa voz de él. Y era fácil, mira qué bien lo hacía Cacheíto. No, hasta que apareció Cacheíto. Eso te iba a decir, hasta que apareció Cacheíto. Y tenía los mismos movimientos, ya que papi era muy relajado, Ajá. muy... Entonces, ¡ay! sí. Esa boquita tuya. Entonces, Me lo llegó a decir a mí en persona. sí. Entonces, tú sabes qué sucede, que empezaban a hacer cosas con papi. Papi en una ocasión, él nunca dijo lo de Fright. La gente que no se siente mal por eso, porque eso también la gente se ríe de que se le pegó eso. Fue Cacheíto que dijo lo de Spray. Fueron los cómicos. Yo no sé cuál de ellos fue, pero fueron ellos que empezaron. Empezaron. ¿Por qué razón? Papi fue un hombre de Brugal toda su vida. Pero en una ocasión, Brugal no apoyó al ayuntamiento en un carnaval. Y papi como que se incomodó y parece que todo eso cayó en la misma canasta. Y papi entonces se fue con Barceló. Entonces papi cuando presentaba a las orquestas o presentaba a grupos, decía, a nombre de Brugal, tradición de calidad. Barceló es tradición de calidad y Brugal el número 1 en calidad. Entonces papi confundía y a veces presentaba a nombre en vez de Barceló, presentaba a nombre de Brugal. Del DH. Eso sí. Por la costumbre que tenía. Sin más de 50 años de radio. Y tú entiendes, era Brugal o no tomar, papi era... Eso le pasó como un amigo mío que llamaba a casa de una enamorada, a casa de la novia preguntando por la enamorada. Con fulana, por favor. Ay, espérate, que no es allí. ¿Qué cosa? Entonces se le trapapelaban los ron. Sí, eso sí. Entonces los cómicos aprovecharon ese... Pero lo de Tan sí era verdad. ¡Tan! Sí, porque eso ya fue parte de la corpomanía, que era... Cuando salió eso que empezaron a imitar a papi, o a mocking, hacerle a el copiarlo, bullying. él se deprimió. Pues yo pensaba que eso lo había cogido LLA, No. ya. No, porque tampoco él dijo LL allá. O LL, No, yo te voy a explicar qué pasó con eso también. Él un día presentó al grupo Yarumba y lo presentó como, y ahora con ustedes, el grupo LLARUMBA, Yarumba. Yarumba y con Y. Él lo presentó con doble L. Pero que es un nombre rarísimo. ¿Quién sabe cómo era que se escribía Yarumba? Sí. Después fue que lo supimos. Sí. Entonces, eso también los cómicos lo aprovecharon. Y se lo pegaron a todo lo que era con Entonces papi decía muchas veces al público, ahora, un momentico, ya. O un momentico, please. Momento, please. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cogieron eso de LL allá. Como te digo, papi, iba a ver si decía, me están poniendo como si fuera el general Checo. ¿Tú sabes quién era el general Checo? Sí. Era una persona que era supuestamente general, pero que era muy, muy bruto. Entonces hacían unos cuentos de él de que general Checo, no, pero ponga los dientes de la llave para abajo y le dice para arriba. Entonces papi decía, me están poniendo igual que Checo. Y se deprimió. Sí, hasta que apareció Jackie Núñez de Risco. Y la solución fue entonces la corpomanía. Con la corpomanía, ¿qué pasó entonces? Todo eso que estaban diciendo de papi, lo aprovecharon y ahí fue que el programa cogió valor. Todavía mucho más, porque todos los anunciantes, entonces ya tenían una referencia nueva con sus productos. Y ya estaban en y se pegaba el anuncio. Ya, imagínate, entonces tú decías, el único jugo que da galleta, tan. ¡Bon! El único jugo que No, explota. el que explota, bon. El único helado que explota, bon.
la galleta que más pelean, los indios que más pelean, a toda guarina, galleta y galleta. ¿Entiendes? Está buena esa, no me recordaba. El cual vegetal tiene 2 carnes, el repollo. Había cosas con juego de palabras. La corpomanía se la pone Jackie. Y ahí es que entonces papi sale con una frase que dice, yo no sé quién dijo LLA ya, pero yo sé que no fui LLO yo. Se la jugó ahí. Y también hay una parte muy chula de la corpomanía. En esos tiempos se estaba haciendo un negocio con LG, que quería que papi fuera la persona de LG, pero no se pudo hacer el negocio con don Mario Lama. Y era el tiempo de Sammy Sosa. Estaba pegadísimo, Sammy. Entonces, Sammy Sosa, don Mario Lama le da el contrato a Sammy Sosa. ¿Qué sucede? Papi tenía Radio Centro, tenía a Dayu. Entonces, cuando sale ese anuncio, que sale Sammy Sosa, yo soy el G, yo vuelo el G, en televisión pegado, sale la corpomanía y dice, Sammy Sosa, para batear tú, para lavar, Dayu. Wow. Otro de esos fue, Tiradera incluida. Sammy Sosa, tú, la batea, yo, lavadora. Y se fueron de tú a tú. No, pero tú sabes que eso Que era Sammy es el esposo de quien fue Corporé. Tenemos que hablar de la Corporé también. Sí, de hecho, hay un video de Sammy con ella en el programa. En el programa, sí, que también lo ponen en las redes sociales. Sí. Eso fue un impacto. Es decir, lo que fue, pasando ahora al tema de la frase, ya muchas, el pueblo no lo va a creer. Yo he tenido discusiones con familia mía que dicen que sí, que él lo dijo. Y yo le digo, bueno, no lo vas a encontrar. Y cree que tuvimos testigos porque papi era muy celoso y protector de las marcas. Él nunca permitió, por ejemplo, algo que él no iba a hacer nunca era salir con un anuncio. Su imagen y su cara en un anuncio. No sé por qué, pero era como su talento no le llevó a hacer ese... Solo menciones, nunca es un spot. Menciones, pero no ligaba su marca con el anuncio. No sé por qué razón lo hizo. Porque ahora todo el mundo, los peloteros, todo el mundo hace, todos los productores. Quizá no le llegaron a su precio. Como dice un amigo mío, no es que yo no me vendo, es que no me han llegado a mi precio. No, Colombia, que no, era algo que él no sé si es de parte de una vieja escuela de formación. Y creo que esa frase a mí me alegra porque tengo que agradecerle al pueblo que se las achaque a él. Esas son cosas de Corporán. Inolvidable, así es. La Corporé, ¿cómo surge la idea? ¿Siempre desde que empezó con 4 horas el programa hubo Corporate? Sí, papi, lo vamos a hacer cuando se reunían a diseñar lo que era Sábado de Corporán. La Corporé fue un producto de Jean-Louis Jorge. Decía, Corporán, tú eres muy feo, aquí tenemos que hacer algo contigo, con este programa, tenemos que hacer algo diferente. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un estilo de chicas, pero estilo que no son bailarinas, son co-conductoras. ¿Tú entiendes? Ellas van a estar ahí para los anuncios, para las marcas, para ser unas compañeras en el programa. Entonces... Para amortiguar la imagen. Se buscan muchachas que tengan diversidad de talentos, no solamente que sepan bailar, que tengan buena cámara, buena presencia, sino se busca todo lo que puede hacer una artista a nivel de presentadora de programa. Y en ese sentido, creo que crearon una moda y crearon una tendencia semanal. Es decir, yo recuerdo... O sea, el primer programa semanal que tuvo chicas coconductoras, modelos, fue Sábado Corporán. Porque después todos tenían bailarinas y todo eso. Porque creo que había bailarinas antes, en algunos programas. Pero que esta no era... Nosotros, aparte de las corporates, había un elenco de baile en el programa. No me acordaba. Sí, que lo manejaba por muchos años Lorenzo, claro. Sí. Entonces, en el sentido de la corporate, como te digo, la presentación de ella fue tan grande que se hacía un peinado un fin de semana y esa semana tú veías ese peinado en toda la República Dominicana. La ropa, la moda, una cosa increíble. Y entonces ahí empezaron los peloteros, empresarios y demás a ponerle el ojo a la corporate. Sí, pero... ¿Cuántas se casaron con peloteros?
Bueno, yo creo que dos. Cookie y Cookie, Sonia. sí, pero que realmente se convirtieron en las mujeres más Deseada. atractivas de la televisión. Y déjame decirte que el trato que le dio papi a cada una de ellas, como si fueran hijas, porque nosotros teníamos, ellas eran súper mimadas y cuidadas por todos allá en la familia como nosotros. ¿Qué vino primero? ¿Sábado chiquito, sábado joven o sábado espectacular? ¿Era así? No, ¿O la hora estelar? La hora estelar. Bueno, lo que sucede es que cuando pasa lo de sábado de Corporán, papi era loco con los talentos infantiles y con los niños. Entonces, en un momento determinado, esta capacidad sábado corporal, creo que después vuelve a las 6 de la tarde, se pone hasta las 6 de la tarde, y si no mal recuerdo, la lucha libre era los sábados por la mañana, que le dejaba una audiencia, Una herencia. papi, increíble. Sin embargo, la producción de papi era, como te digo, la audiencia empezó a ser increíble. Entonces, en ese mismo año también se crea lo que es Sábado Chiquito, que son 4 horas por la mañana. ¿Cómo sale la lucha? ¿Se cambia para los domingos? Se cambia para los domingos. A ese nivel. Corporán era el dueño de los sábados, literal, de 8 a 9 de la noche. ¿Cómo era que ustedes aguantaban eso? De 8 a 8. De 8 a 8. No, y no era a las 8. No, porque la hora estelar era de 7 a 8. Pero después como que era hasta las 9, ¿no? No, hasta las y después 8. venía Nuria, ¿no era así? No, hasta las 8. Ok, entonces, ¿cómo se aguantaba eso? No había forma, porque acuérdate, mira, que papi era un trabajador incansable en Colombia. Sábado joven también, Sí. no lo mencionamos. No, Sábado Joven. ¿Y cuánto talento pasaron por ahí? Yo puedo decirte que el talento no solo nacional, sino internacional. Por ejemplo, la mayoría de los boricuas hicieron la casa de ellos, el sábado Joven de Corporán. Los artistas. Sí, los que no tenían espacio para poder tener su expresión juvenil de reggaetón, de canciones en Sábado de Corporán, venían hasta gratis. En Sábado Joven de Corporán. Y entonces se volvió el espacio oficial para hacer debut. La televisión dominicana, porque se hacía una inversión grande cada vez que había un debut. O sea, venía fulano de tal, fulano del sur, qué sé yo quién, o una orquesta nueva. Y así entonces se le hacía una escenografía exclusiva a ellos, se le hacía una serie de promociones, hasta concursos se hacían en esos debuts. Y yo recuerdo que antes de Sábado de Corporán, los merengueros tenían que ir a Nueva York para pegarse aquí en la República Dominicana. Es decir, cuando tú querías tener una orquesta, conocer que si una orquesta estaba pegada, tenía que hacer rating en Nueva York. Al final de Sábado de Corporán, la gente que quería pegarse en Nueva York tenía que venir a Sábado de Corporán para poder tener... y quizás de ahí esta herencia de que los artistas de fuera tienen... Bad Bunny fue de aquí, ¿eh? Sí, sí. O sea, el Luis Fonsi fue desde aquí. O sea, la mayoría de artistas que hoy son grandes tuvieron su tiempo aquí. Sí, han tenido que hacer esa... Porque creo que el público dominicano es un público que mantiene liderazgo. Pero ¿hay algún debut que tú recuerdes así de alguien que se hizo después muy famoso? Yo recuerdo que Pochi era fijo allá. Sí, pero Pochi estaba ya de antes de Sábado Corporal. Pero, por ejemplo, creo que esos grupos, Ricarena, varios bachateros, hicieron su debut en Sábado Corporal. Mira, Aventura, yo me acuerdo que... Llegó, sí, primera vez que se presentó aquí en el país. Porque Coco y Corporán eran muy amigos, el cocodrilo. Sí, sigue siendo un hermano de nosotros. Y también Anthony Santos no iba a televisión. Pero iba Corporán. ¿Cómo era la relación de Corporán y Anthony Santos? Bueno, imagínate, papi siempre fue una gente que tú sabes que nunca fue fingida. Papi era una gente que incluso teniendo conflicto con alguien, era una gente que no le duraba 2 días el pleito. Entonces papi siempre fue una gente muy abierta y con Anthony Santos creo que él mantuvo una muy buena relación en sus inicios. ¿Porque después? No, porque, es decir, los inicios de Anthony Santos. O sea, que Anthony Santos después realmente se convirtió en un tremendo ícono de la bachata aquí.
Y no iba a ningún sitio, y como te digo, el único programa que llegó ahí a presentarse fue a Sábado Corporal. Corporán también fue padrino de la boda de Quinito. Háblame de esas bodas masivas que hacían. ¿Qué era eso de las bodas? No, bueno, la boda, pues eso viene de la radio. Lo de la boda del pueblo, que papi juntaba a qué sé yo cuántas parejas, Las bodas del pueblo. y entonces llevaba y hacía la hora estelar, llevaba Ay, 25, sí, yo me acuerdo. 25 sí. gente, las casaba, y entonces salía la gente con su juego de comedor, juego de cuarto, nevera, estufa. Y con una boda filmada. Sí. Se ahorraban lo del video y lo de la foto. Y lo del juez. Y lo del juez. Bueno, yo me imagino entonces que Corporán fue padrino de muchas bodas. Sí, hay que buscarlo. Sería bueno ahora que se está digitalizando todo eso, de cuántas bodas fue padrino. Los concursos más icónicos que tú recuerdes. El barril de los cuartos. ¡Ay, el barril! Hasta yo quería meterme ahí. Y ese barril era dinero de verdad. Claro. Ese barril iba lleno de dinero y no se podía contar en el programa, había que trancarlo y ahí me daban la llave. Y luego se guardaba en un sitio en la casa de papi y otra vez se sacaba la semana. ¿Cuál tú crees que fue el anunciante más importante de Sábado Corporán, como el que más lo apoyó? ¿Es verdad que el Banco Popular le adelantaba hasta un año de publicidad? Sí. Sí. Pero esa fue una relación muy especial que tuvo mi padre con Alejandro Grullón. De cuando también el banco tuvo sus dificultades y había varias cosas, atentados que le hacían al banco a nivel de presiones económicas. También papi le mantenía la publicidad al Banco Popular y también sin cobrarle. Y sí, el Banco Popular fue un aliado de mi padre, tanto en lo personal como en lo profesional. Habían competencia entre barrio y escuela, eso era muy famoso. ¿Tú sabes Barrio que al con barrio, principio- escuela con escuela. Al principio, el programa tenía público que iba invitado de la calle. Pero eso era un problema. Se hacían unos mítines alrededor de Colorvisión, pero pleitos por la gente de Colorvisión. Entonces, una de las soluciones fue encontrar públicos que fueran de los colegios y se dejaron de dar los tickets para la entrada. Decía, anteriormente era el público que iba al estudio. Eso organizó bastante la dinámica de la televisión. Garantizaba y no hacía tumulto. Entonces nosotros teníamos con Transporte Espinal, teníamos que mandar a los muchachos a buscar un equipo en Montecristi, otro en Samaná. Venían de los pueblos. Pero full. claro, desde las 4 de la mañana salían esa guagua para acá. Dios mío. Y esa gente había que tenerle, el equipo, la logística era desayuno cuando llegaban, merienda, comida, porque esa gente se iba de 4 a 6 de la tarde. Y tenía que estar aquí a las 10 de la mañana que se empezaban a grabar las menciones. Hubo una vez que Corporán se fue de Colorvisión. ¿Qué pasó? Bueno, una vez que papi se fue, y se fue para el 7. Yo no me acordaba de eso. Sí, pero fue muy breve. Muy breve. Estuvo allí muy bien, pero creo que hay algo que había que decir, que la penetración y la profundidad de Colorvisión no era lo mismo que la del 9. Papi se fue creo que por algunas razones de porcentajes y de cosas económicas. Y volvió igual o en mejores términos. Volvió y después dijo del 9, nadie me mueve. Otra frase. Otra frasecita. ¿Cómo se producía ese programa de 8 a 8? Mira, el La programa, semana, ¿cómo era? ¿Cómo era el día a día en la oficina? gracias a Dios que Ángel Puello era muy organizado. Y él tenía un esquema de producción que iba de 3 meses. Sin embargo, la primera reunión de producción se hacía el sábado en la noche, después del programa. Wow. Y cuando papi salía de ese programa, con toda esa energía, se iba para el Vizcaya, para el Vesubio, para cualquier sitio de estos restaurantes. Y después que estaba ahí A bajar la adrenalina. con su alegría, llama a Puello que venga, tráeme a Heisha, tráeme el equipo. Entonces, ahí se hacía la primera reunión de producción. Y si esa reunión no era suficiente, se pospondría para el domingo a las 10 de la mañana. De esa misma semana.
Y durante de lunes a viernes No, también. ya había que hacer las órdenes de compra para el material, para la escenografía, ubicar cuáles son los Los premios que van esta colegios, lo que semana. sí, ok. Sí, cuáles son los... La orden de compra de todas las cosas. sí, la nevera que se iban a dar. llamar a Milagros Plasencio que hay que hacer tales cosas, que van dos invitados, hay que hacerle un vestido a fulano. Porque le hacían ropa. Pero toda esa ropa, eso eran 6, 4 cambios de vestuario por sábado. A la corporate, todo eso había que tenerlo ahí. Pero a los invitados no, era la A la corporate. corporate. Te llegaron a poner un sueldo a ti en la productora. O sea, tú eras como parte No, de... sí, pero yo estaba en la parte de administración. Sí, y tú tenías tu sueldo. Claro, ¿no? Papi, oye, desde que yo te voy a hacer un cuento, cuando yo me gradué de bachiller, año 1985, lo primero que yo recibí un memorando. Y dice, ya usted se graduó, ahora usted tiene que trabajar para producir lo que usted quiere. Y eso fue, ese memorándum, yo saliendo del colegio, ese memorándum fue un nombramiento. Es decir, ya usted es bachiller, ya Venga no tiene, a trabajar. venga y trabaje y gánese lo que usted, con mi papá. ¿Tú eres hijo único de tu papá y tu mamá? Sí, el primero. Entonces, ¿cuántos son? Somos 6. Yo soy el Rafael, como usted dije, Rafael Corporán. Después viene Cristian, que es la que me sigue, Ana Cristina Corporán. Luego Rafito Corporán. Luego viene María Inés Corporán. De Cristian y Rafito son de la misma madre. Sí, de Ana Cristina. Ellos dos. Sí. Entonces, Cristian una vez fue presentadora, duró un tiempo Una delante de cámara. una de las mejores combinaciones que hacía con papi, porque Cristian es tremenda profesional y comunicadora, me encantaba. Yo lamenté mucho que ella no siguiera en el programa, porque le daba una vida corporánea. ¿Y por qué no siguió? Ay, Cristian, ella, gracias a Dios, ella es muy cristiana. Y pensó que habían cosas en el programa que tal vez no iban conjuntamente con su vocación. Tú sabes que algo que yo tengo muchas cosas de Corporán. Cuando estamos en las cosas oficiales, que vamos a partir un celdo para el 24 o un buffet de cumpleaños, siempre se ora, pero yo soy muy cristiana también. Sí. Entonces, después que oramos, yo termino diciendo, porque Corporán leía la Biblia, Sí. hacía sus oraciones, y después arrancaba la bailarina con los shorts por aquí, y así comienza Sábado de Corporán. Entonces, cada vez que tenemos una comida, yo vivo a Corporán, o sea, Sí. tengo algo de él en mí. Entonces todo muy sacrosanto y después así comienza Sábado Y así se Corporán. inicia. Y así se inicia. Y a comer y a beber. Una- O sea que nos marcó en el ADN sí, Corporán. sí. Entonces Cristian se va, Cristian y Rafito, y luego viene de otra madre. Viene María Inés, hija de Mechi García, Rafael Alejandro, hija de Marisol Báez, y Ángel Luis, el hijo de Grisel Báez. ¿Y con cuántas se casó Corporán? Bueno, somos 6 de 5 matrimonios. Casado, él se casaba. Sí. Él creía en el matrimonio. Eso fue una vez que eso provocó un lío. Tú sabes que una vez él dice, yo me he casado mucho porque yo creo en el matrimonio. Esa frase que son como... Tú ves, yo no creo en el matrimonio, yo nunca me he casado. No, pero papi, ¿verdad? Esa frase de papi como que suena... Si yo me he casado mucho porque yo creo en el matrimonio. Ese domingo yo fui a una misa. Y estoy sentado en la misa. Y cuando le toca al padre del sermón y dice, y por ahí anda un fenómeno diciendo que él se ha casado 6 veces porque él no cree en el matrimonio. Porque Porque él él cree en cree. el matrimonio. Y yo, ay Dios, trágame tierra. Eso no significa, o eso no tiene ninguna relación con lo que es el matrimonio. Porque los católicos no se divorcian. No. Ay, Entonces, tú ahí, Corporán. y yo ¿qué ahí, mira, hiciste? cogiendo mi... ¿Tuviste algún momento embarazoso, aparte de eso, a razón de cosas de Corporán? Bueno, qué decirte, a veces mucha gente tiende a hacer bullying porque uno es medio negrito, o porque uno es hijo corporal. Papi, siempre la gente entiende como que él era bruto o que era mal hablado, algo que nunca fue una realidad. Y entonces mucha gente sí, o mucha gente no, en ocasiones, algunas personas son desproporcionadas con sus comentarios. Y eso a veces nos pasa. Pero ya estamos preparados porque tenemos que entender y respetar a la gente como es.
¿Alguna cosa que tú recuerdes que él te contaba de niño? Él siempre hablaba mucho de sus situaciones. Por ejemplo, de cuando él engrasaba carro en la bomba de Chiquitín. Y decía, y nos hablaba mucho de las cosas que él tenía que hacer para salir de donde estaba. Él cargaba saco en la manicera y estudiaba de noche. Y siempre me decía, mira, el único regalo que yo quiero que tú me des a mí es que me traiga tu título, ¿Y te graduaste de qué? mercadeo. Y él estuvo allí en mi graduación. Aunque me boicoteó también, ¿Por qué? porque él quería que yo estudiara electrónica. Porque era un lío bregar con los ingenieros electrónicos Ujú. cuando él tenía las emisoras. Sí. Pero a mí me encantaba lo que era la economía. Y cuando yo oía hablar a Jacobo Masluta o a Fernando Álvarez Bogart, yo decía, wow, por este es un lenguaje que me... Y estudié economía. Me puse a estudiar economía. En ese sentido, cuando yo me cambié de carrera, él me puso más asignaciones. Es decir, yo tenía como encargado de compra, tenía que viajar al extranjero, tenía que hacer muchísimas cosas. Y Explotaste ahí para que no jodas. ¿Qué mercadeo ni mercadeo? sí, Mira, cuando él se casa con Grisel, ya tú eras un hombre grande. claro, ya con hijo y todo. Sí. ¿Cómo vieron ustedes ese matrimonio tan mediatizado? Una mujer más joven, una mujer famosa, cantante, no sé, las otras parejas anteriores, ¿no? Pero a ella que la conozco porque la vi. ¿Cómo ustedes manejaron eso? ¿O él era No, plenipotenciario? cómo lo manejó él? Hipólito fue el padrino, Hipólito Sí, Mejía. sí, Fue a todo dar. así. ¿Cómo lo vieron ustedes como hijos? Bueno, él fue que manejó la situación. Nosotros nos caía muy bien Grisel, porque era muy dinámica, Muy linda. linda, y le dio mucha vida a él, ¿entiendes? En el sentido de que pero él dijo, miren, él nos reunió, dijo, yo me voy a casar y ninguno de ustedes está invitado. Y fue así. Sí. ¿Y por qué no los invitó? No sé, pero tú sabes que a veces pensaba tal vez que alguno de nosotros iba a interceder o iba a estar en desacuerdo, y realmente era su... Pero no lo dijo antes, es decir, Pero por eso te pregunto, ¿hubo algún malestar? ¿Por qué no los invitó? Porque ustedes no se metían en la vida de Corporán. yo creo que tal vez por experiencias pasadas, que tal vez hubieron varias de sus concubinas o esposas, que tal vez crearon cierta rencilla con nosotros los hijos. Tal vez él por eso tomó una actitud de mantenerse más privatizado, más privado. Eso no quiere decir que no fue fiesta y rumba al otro día, O sea, ustedes se llevaron bien siempre desde con siempre ella. con ella. Al contrario, todavía le tengo un gran cariño a Grisel y cada vez que tenemos la oportunidad nos ponemos a cantar y siempre nos disfrutamos muchísimo. ¿Es verdad que Corporán murió pobre? Bueno, hay que ver lo que la gente llama pobre. Sin recursos en efectivo, dinero, pobre de Porque, dinero, papi, de pagar la clínica, de pagar los gastos fúnebres, de ser una persona que dio tanto. Quiero saber mira, papi, la realidad de eso. es posible que en cuenta de banco no tuviese fondos, pero él sí tenía una fortuna acumulada en propiedades. Es decir, tenía una inversión de más de 100 millones de pesos en una impresora. O sea, era liquidez lo que no Era había. falta de liquidez, pero no que no era solvente. O sea, que dejó una herencia, que ustedes se dividieron. No dejó herencia porque nosotros realmente no nos comportamos como debimos. Yo estaba viviendo en Texas y se tomaron algunas decisiones que requebrajaron esos bienes que estaban ahí, Ese patrimonio. ese patrimonio. Sí. Pero como te digo, papi la gente me dice, murió pobre, no. Además, papi todavía en sus últimos días que le hicieron el homenaje en Colorvisión, él no quería dejar la televisión, él quería continuar. Y quería tal vez ya Pero ya no tenía cansado. apoyo, ya le habían cortado muchas horas, Sí, ¿verdad? sí. Y no tenía apoyo publicitario. O sea, el No, canal presionó también. Quizás, mira, yo estoy de la persona que entiende que papi siempre se reinventaba. Si hubiera estado o en el día de hoy vivo, la televisión o los Estuviera medios haciendo un podcast. fueran otra cosa. El Corpo Podcast. Lo más seguro. Y la gente, y los venduteros y la gente haciendo un público, porque él que tenía un conocimiento
ligado al pueblo. Es decir, Y era un buen vendedor. fíjate que las frases de él todavía viven en el pueblo. Y la gente te dice, ¡ay! Te lo dice con el estilo de él. Todavía a 12, a 14 años de su partida. La gente que quiere conocer a Corporán desde su boca puede buscar el episodio de Corporán de los Santos en este canal Al Tanto TV, donde me contó cómo perdió las emisoras, cómo lo engañó el empresario, el banquero, y lo dijo por primera vez en mi programa, ustedes lo pueden ver, así que esta parte no la vamos a tocar aquí, de cómo perdió las emisoras, el tema de la impresora, de la imprenta, que él vuelve a su origen. Yo no sabía que él tenía una imprenta al inicio, entonces él vuelve al final y vende las emisoras para volver a la imprenta. Sí. Y no salió bien la cosa con Hipólito. Pero no solamente eso. ¿Hipólito lo traicionó? No. Que no le dio trabajo porque era de que Hipólito le iba a imprimir una cuestión que nunca le dio. No, al contrario, siempre esa relación se manejó muy bien. Todavía hay cariño de parte de Hipólito con nuestro padre y con nosotros. Entonces, Corporancito, al final, ustedes cuando Corporán muere no quedan con nada de la fortuna. La casa, cosas que él tenía. Bueno, ¿no? sí, había cosas que solucionamos algunas situaciones que teníamos. Hay cosas pendientes porque tenemos todavía un asunto de los terrenos de la Fundación Ciudad del Niño que tenemos que resolver, que hay gente que ha invadido. Hay cosas que en la familia y nosotros hemos podido recuperar, pocas cosas. Pero nosotros tenemos un regalo mucho más grande que es, como te digo, el corazón que vive de lo que él le dio a mucha gente. Y mucha gente nos los devuelve atrás en cariño y respeto. El legado. Por eso esta serie se llama Corporán Siempre. Y me encanta ese nombre porque eso es el Sigue 2.0. Así que hay que registrarlo rápido. Muchas gracias. Antes de nada, déjame decirte, Colombia, que creemos que nosotros estamos solicitando una calle y una estación del metro a nombre de Rafael Corporán de los Santos. Pues yo creo que eso estaba. No tenemos una estación del metro. El Senado aprobó una calle, pero la que era la Charles Sommer, donde estaba el circuito Corporán, hubo varias objeciones y no se pudo lograr. Pero hay una calle que se llama... Pero ¿quién fue Charles Sommer para nosotros, con su perdón, Charles Sommer? Pero bueno, Corporán sabemos quién fue. Alguien que ni siquiera la gente ha estudiado bien. Pero claro, yo misma no sé quién es que Charles Sommer, póngamelo ahí. No, él se opuso a que Haití y República Dominicana fueran absorbidos por el imperio norteamericano. Pero no lo hizo por que garantizaba nuestra independencia, sino porque veía que nosotros no teníamos cultura para Pero está bien, se lo agradecemos, Charles, está bien. Sí. Pero Corporán. Pero nosotros estamos contentos. Porque entonces, ¿dónde va a ser la calle ahora? Hay una calle que bordea el río Sama, que pasa por Los Guandules, pasa por Guachupita, por el Simón Bolívar, por el para allá. Todos esos barrios. Que eran de él. Donde la gente lo amó a él. Sí. Y creo que esa gente, que también lo hizo, ya que él vivía, y ahí en esos barrios que llevaba su plan social, nombraba a sus empleados, y esa gente le daba el apoyo. Creo que podría hacerse algo bien bonito con una calle temática, que tenga su parque, que tenga que tenga ondado, que tenga columpios, que la gente lo... Pero eso es todo un proyecto, Corporancito, eso está muy lindo. Sí, y así mismo también queremos que la estación del metro sea sensorial. Una estación del metro, ¡pam!, que suene el sábado Corporán, que suene lo que... El sábado es de Corporán. Sí, tú te imaginas, eso sería algo... Me cambia, tú sabes, yo tengo mucho de Corporán. Yo cada rato, ¿te acuerdas con el dado? Con el dado. Me cambia tal cosa, mira, por tal cosa. Con las cartas, las barajas. Buenísimo. ¿Y cuál sería la estación del metro? Son de las que se van a hacer próximamente. Creo que valdría la pena ya. Vamos a firmar el libro. Señores, ¿este libro dónde está, Corporancito? Bueno, lo estamos llevando a los medios. Viene nuestra modelo, venga, la corporeta. la corpo especial. Muchas gracias. Jorge, nuestro productor de piso, aquí con nosotros. Entonces, ¿este libro dónde está? Bueno, lo estamos llevando a los medios, pero si quieres puedes firmar también la petición en la página corporansigue.com. Y si quiere comunicarse con nosotros, lo puedo decir aquí abajo. Claro. 809-768-3855. 809-768-3555 es un WhatsApp, donde también si quiere y puede compartir anécdotas, si quiere compartir fotos, si quiere compartir alguna historia relacionada con Corporán de los Santos, nosotros queremos oírla y esperamos que puedan comentarla, contactarnos por esta vía.
Bueno, Colombia, señores, y a ti agradeciendo este homenaje que tú le haces a tu amigo así corporal. es. Entonces, que a Diego, nuestro director, que pueda poncharme aquí para que la gente vea. ¿Verdad que sí, Diego? Aquí, mi firma, donde yo he firmado. Aquí está el primo de Daniel José, Vladimir Domínguez, que también firmó, y todo nuestro equipo. Este libro de firmas que estará en los medios de comunicación y en Sigue.com. corporansigue.com. Aquí ha nacido un nuevo proyecto que se llama Corporán Siempre, de parte de Al Tanto TV. Te los regalamos a ustedes como familia, lo que ustedes quieran hacer. Corporán Siempre. Pienso que cuando tú dices que sea una estación del metro temática y cuando tú dices que sea una calle también temática, podríamos hacer quizás una exposición. Corporán guardó una filmovideoteca impresionante. Yo me serví varias veces, que me apoyó en el especial, me dio mucho material, donde podríamos hacer una exposición permanente de Corporán en alguna. Yo abogo por un tipo de museo pop, de cultura popular, donde podamos tener gente que ríe, donde podamos tener las cosas del humor, levantamientos que hemos hecho, y por supuesto, Corporán Siempre. Pues muchísimas gracias por esa iniciativa tuya, y creo que si Corporán siempre se va a mantener, aquí vamos a estar muchos corporanes dándote el apoyo, y quién sabe, porque hay mucha gente que hemos encontrado en el camino que quiere perpetuar ese legado que él dejó de alegría. ¿Y la película? ¿No íbamos a hacer una película? ¿En qué está eso? Sí, hay. Hugo Chávez, ¿cómo se llama? Ángel Puello, René Brea. ¿Tú sabes cuántos productores parió Corporán? Ascona. Sí, Ascona. Bueno, gracias. Sí, hay mucha gente, hay gente interesada y estamos trabajando con algo, con los hermanos. Bueno, muchas gracias, Rafael Corporán, Corporancito. Muchos recuerdos bonitos en estos últimos 20 y tantos años, ¿verdad? De conocerte, y qué bonito poder estar cerca de Corporán a través de esta serie y a través de tuyo como hijo. Y lo que podamos servirte, así como tú lo has hecho con nosotros siempre, con el nombre. Nuestra familia está a la orden, y medio pueblo también. El pueblo entero. Que ama a Corporán. Todo el mundo quiere a Corporán y está vivo. Señores, así despedimos este episodio. Escríbanos a quienes ustedes quieren ver contando su experiencia, su perspectiva y las vivencias en esta serie del especial Corporán Sigue. Corporán siempre. Y ahora el especial sigue. Sí.